En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a compartir una de las espiritualidades, como en su momento decíamos en otro curso, de esos caminos de santidad, quizá de las más conocidas, y es vamos a hablar acerca de la espiritualidad franciscana. ¿Quién no ha escuchado hablar de los franciscanos? Evidentemente de San Francisco y todo esto, ¿no? Más porque pues también en su momento también llegaron a nuestras tierras para evangelizar, porque ellos tenían bien clarito que había que evangelizar. No había duda, vaya, ¿sí? No había duda. Entonces, justamente quiero que empecemos recordando dos situaciones. Bueno, una, los grandes santos, San Francisco, que es el fundador, por así decirlo, eh, y San Francisco, pues es un clásico, repito, clásico de clásicos en la espiritualidad cristiana. Como bien sabemos, fue estigmatizado. A lo mejor recordamos que le gustaba la naturaleza y los animalitos. Quizá recordemos acerca de la famosísima pobreza que vivió. Es decir, insisto, sabemos bastante de San Francisco, a diferencia de otros fundadores y de otras espiritualidades. De él sabemos mucho. Incluso recordaremos que antes del Papa León XIV, que es el Papa actual, está el Papa Francisco justamente, y que curiosamente tomó el nombre de este gran santo, de San Francisco. De ahí se inspiró, pues tenía ciertas mociones, como se le suele llamar, ciertas motivaciones para que lo entendamos más rápido, que venían del Espíritu Santo y que lo invitaban a compartir el Evangelio de una determinada manera. Y pues justamente vamos a escuchar un fragmento de un mensaje que le dio el Papa a los franciscanos, ¿verdad? Vamos aquí a leer, no a escuchar, bueno, lo voy a leer yo, pero a que escuchemos. ¿Qué le dijo en alguna ocasión el Papa Francisco a los franciscanos? Les dijo: vayan por el mundo compartiendo la bienaventuranza de la pobreza, convirtiéndose en un signo evangélico y elocuente, perdón, evangélico elocuente, y mostrando a nuestra época, marcada por desgracia, por guerras y conflictos, por egoísmos de todo tipo y lógicas de explotación del ambiente y de los pobres, que el evangelio es realmente la buena noticia para el hombre, a fin de que encuentre la mejor dirección para la construcción de una nueva humanidad, junto con la valentía de ponerse en camino hacia Jesús. Ahí está. Van a ver que durante el desarrollo de este tema, esos temas van ahí saliendo, y ahorita los compartíamos porque, repito, fueron o son muy conocidos, ¿no? Primero, evangelizar, dedicarse a compartir el evangelio. Segundo, andar por todas partes. Es una de las órdenes que decíamos hace 3 semanas o 2 semanas, de las famosas mendicantes, ¿verdad? Que andaban por todos lados también, ahí predicando y evangelizando. Y curiosamente, ¿no? Hablar de la pobreza también. Sabemos que el Papa Francisco, si recordamos, habló mucho de la pobreza. ¿Se acuerdan cuando él decía que no nos íbamos a llevar nada? Y aquella famosa imagen que nos dejó, dentro de las muchas que se quedaron bien grabadas, acerca de que él nunca había visto un camión de mudanza después de, eh, una procesión, ¿no? Hacia el Panteón, por así decirlo, que nunca había visto un camión de mudanza y llevado todas las posesiones. El Papa quería que tanto los de fuera como los de dentro, por supuesto, fuéramos más desapegados de las cosas para que pudiéramos ser más apegados a la vida evangélica. Y es que en nuestros días, nosotros, es bien curioso porque creo que esto se los dije alguna vez hace algunos meses en otro curso, pero lo repito ahora porque se me hace muy interesante para el tema. Nosotros a veces no nos damos cuenta de la famosa, del ateísmo actual. ¿Sí? Nosotros en nuestro continente no tenemos tanto problema todavía con el ateísmo como en el continente europeo, por ejemplo.
y ahorita les voy a poner el caso, que me acuerdo que entrevistaba un apologista latinoamericano, así si no me equivoco, a una teóloga española. Y entonces ella también tenía como que tintes de apologista, pero ella lo decía, dice, es que aquí en Europa, dice, tenemos un mal que, que en América Latina no tienen, dice, y que yo, ella decía así, yo me admiré de ver esa gran diferencia. En Europa hay mucho ateísmo. En América Latina no hay tanto como en Europa, pero en América Latina lo que tenemos es mucho sectarismo. Entonces son dos males distintos, pero al final de cuentas son males. Y curiosamente por eso a veces pensamos que no hace tanta falta evangelizar porque hay mucha fe, supuestamente. Podríamos y tendríamos que entender que sí hace falta, incluso ser coherentes, ser congruentes, porque ya sabemos que el día de hoy la gente, lo decía Pablo VI de una manera bellísima, escucha más a los que viven que a los que enseñan, y si escuchan a los que enseñan es porque también viven aquello que enseñan, ¿verdad? Entonces hay que ser muy coherentes porque se nos pide que seamos coherentes. Y entonces se nos hace indispensable hablar de Francisco de Asís. Aquí, para quien está viendo la grabación, eh, no va a notar más que un ligero corte, pero durante este corte, por cuestiones de derechos de autor, vamos a poner un video en nuestro en vivo, ¿sí? Pero no vamos a grabarlo. En la descripción de este video, ahí van a encontrar el enlace al video que estamos refiriéndonos y una recomendación de un sacerdote que la verdad me gusta muchísimo, como predica muchísimo, muchísimo. Ahí también va a venir la recomendación en la descripción del video. Así que ahorita ustedes van a hacer, nada más van a ver un corte, pero nosotros vamos a ver un pequeño video de no más de 7 minutos, 6 minutos y un poquito más. Muy bien, pues ahí estuvieron 12 datos curiosos sobre San Francisco de Asís. Vamos a retomar algunas cosas, como no, por supuesto, para que podamos entender también nosotros desde acá qué pasó con este gran santo. Acerca de su vida, de hecho aquí vemos este que se decía como su primer retrato, ¿verdad? Vean qué bonito, qué bonita frase. Nacióle un sol al mundo. Le nació, diríamos nosotros, le nació un sol al mundo. Con esas palabras, el sumo poeta italiano Dante Alighieri alude en la Divina Comedia, en la parte de Paraíso, canto XI, al nacimiento de Francisco, que tuvo lugar a finales del 1181, principios de 1182, en Asís, allá en Italia, ¿verdad? Fíjense que desde aquí decimos algo, la vida de Francisco de Asís no pasó inadvertida ni siquiera para sus contemporáneos, también a ellos les llamó mucho la atención. Y esta primera frase de Dante, híjole, tiene mucho que decir justamente para la época en la que estamos. Antes de continuar, voy nada más a decir dos ideas muy rápidas, muy, muy rápidas. Eh, Tratamos de que entendamos un poquito más el contexto histórico. Recordemos que el cristianismo surge en el siglo primero. Del siglo primero al siglo quinto, el imperio es Roma, es el imperio que está ahí sobre todo, por así decirlo, pero en el siglo quinto cae el imperio romano. Y entonces, con la caída del imperio romano, entre otras cosas, de Occidente, por cierto, porque el imperio romano se dividía en Occidente y Oriente, y el imperio romano de Oriente seguía adelante, el imperio romano de Occidente cae y empieza también lo que llamamos la Edad Media. Y aquí voy a sacar un poquito también justamente esa idea que tenemos acerca. Fíjense, yo la voy a decir de otra manera o voy a irme por otro lado. Según algunos después de la Edad Media, dijeron que durante ella no había habido ningún adelanto, sobre todo porque a pesar de que el Imperio Romano había caído, el cristianismo había seguido creciendo mucho, 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 y entonces al parecer había como privatizado el Estado, la política, la filosofía y todo. Entonces, para los que vinieron después en el Renacimiento, dijeron, no, pues sabes qué, el cristianismo no nos vino a hacer mucho daño
y nos dejó atrasados. Por eso ahora se hace necesario este resurgir del hombre y surge el movimiento llamado humanista. Era un movimiento político, filosófico político, y el Renacimiento un movimiento más cultural, ¿verdad? Pero pues iban ahí a la par. Entonces lo que se quería dejar un poquito era la religiosidad retrógrada, como se dice incluso el día de hoy, oscurantista de la Edad Media. Es así como se suele decir más o menos. Pero fíjense que yo no voy a decir esa parte de esa manera, porque aparte tampoco estamos de acuerdo con ello, ¿eh? No creemos que la Edad Media haya sido una edad oscurantista, pero sí sabemos que durante esos tiempos la iglesia sí había tenido varios y serios tropiezos. Durante la Edad Media se da el cisma de Oriente en el año 1054 y también a fines de la Edad Media se da el cisma de Occidente con Martín Lutero y demás. Y dentro de las cosas que por ahí se habían dado, era que la iglesia ya no estaba haciendo, voy a permitir decirlo así, sobre todo, no, bueno, ni siquiera puedo decir que sobre todo en la jerarquía, pero tenía mucho que ver la jerarquía, pero no únicamente, por supuesto, para nada. Eh, Había como una cierta laxicidad en la fe. Entonces, en ese tiempo en el que supuestamente todo andaba medio mal, por eso lo quiere decir de esa manera, pues surge esta frase, ¿no? Nacióle, perdón, ajá, un sol al mundo. Bueno, pues Francisco pertenecía a una familia rica, eso lo recordamos también, ¿verdad? Su padre era comerciante de telas y vivió una adolescencia y una juventud despreocupadas, cultivando los ideales caballerescos de su tiempo. Estamos en la Edad Media, ya en la Baja Edad Media, y estamos ¿cómo se llama? En los tiempos, esos que vemos luego en las películas justamente de la Edad Media de los castillos, los caballeros y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Francisco como que iba por ahí, ¿no? Estaba medio acomodado y pues por eso ya recordamos que le llamaban Francisco, que él por nacimiento fue llamado Juan, pero que su padre, como decía, telas en Francia, le decían como el francés, y pues su hijo fue Francisco, Francesco, así como el francesito también, y pues de un apodo, ¿no? De hecho, entonces lo recordamos más por su apodo que por su nombre, pues podríamos ir casi, casi como Pedro, ¿verdad? Lo recordamos como Pedro, que era su apodo, su nombre era Simón, ¿verdad? Suele pasar, no es que tenga algo en particular que decirnos, pero sí, sí, no, lo entendemos, vaya. Entonces él estaba muy bien y tuvo, como muchos otros, tuvo encuentros con gente que le hicieron volver a replantearse todo, ¿no? Pero bueno, entonces él estaba muy bien acomodado. Incluso a los 20 años, dice, tomó parte en una campaña militar y lo hicieron prisionero. Allí enfermó y luego fue liberado. A su regreso a Asís comenzó en él un lento proceso de conversión espiritual que lo llevó a abandonar gradualmente el estilo de vida mundano que había practicado hasta entonces. Por cierto, esto que estoy leyendo y las siguientes dos diapositivas son de una alocución, de una intervención del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Entonces, pues bueno, y solo que sí, en este sentido, bueno, no, en esa catequesis no. Lo que pasa es que el Papa perdón, Benedicto habló de San Francisco varias ocasiones, pero esta es una, y en otra había hablado de los franciscanos. Pero cuando habló de los franciscanos, se refería mucho a San Francisco, sí, pero también a San Francisco junto con Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo y San Francisco, que fueron contemporáneos, y bueno, fueron unas cosas tremendas de él, de San Francisco, de Santo Domingo. Primero Dios, vamos a hablar la semana siguiente, cuando hablemos de los dominicos, justamente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya veremos por ahí, primero Dios. Entonces, San Francisco de Asís tiene, repito, como que esos momentos en los cuales empieza a darse cuenta de que la vida que lleva no es una vida que le satisfaga. Y empieza a tener esas intuiciones y estas mociones del Espíritu Santo que lo invitan a dejar esa vida mundana, ¿verdad? Em, Uno de los momentos que más recuerda uno es cuando justamente, y perdónme, pero es que de veras que cuando yo lo escuché por primera vez hace algún par de años, ¿verdad? Tuve una imagen que ahorita voy a decir, es muy ordinaria, perdóname por te lo voy a decir, ¿no? Pues resulta que andaba Francisco regalando todo, ¿no? Y para acá y para allá y para todas partes. Y
esto es interesante porque su papá lo regañó porque le decía que dejara de regalar lo que no era suyo, ¿no? Y decía, no, es que solamente regalo lo que no es mío, no sé cuánto más, algo así. Entonces San Francisco, su papá le dijo, es que hasta lo que traes puesto es mío, sea pues tenlo, y que se quita todo y que se mete en un barril, ¿no? O sea, que se tapó con un barril, se tapó con un barril, y entonces ahí viene la imagen ordinaria, porque yo me acuerdo que cuando escuché eso, yo pensé en el Chavo del Ocho, ¿verdad? Pero bueno, ahí me ayudó justamente como a que se me quede grabado ese tipo de acciones que la verdad es que sí, sí son bastante complejas para nosotros porque a veces sí decimos, ¿hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde, no? Híjole, pues sí, sí estuvo bastante complejo. Como puntos principales, San Francisco iba a rezar a una capillita ahí, que era la iglesia de San Damián, una iglesia muy pequeña, y ahí había un crucifijo que, de acuerdo con lo que se dice usualmente, él escuchó la voz de Dios, ¿no? Eh, para esto, fíjense nada más, había nacido en el 1181, algunos creen que en 82, pero pensemos en el 1181, 82, déjame 82, van a ver por qué. Y estamos del 1205, entonces hablamos de los siglos 12 y 13, pero sobre todo en el siglo 13, 18 años más 5, es decir, a los 23, San Francisco ya andaba bien metido en todo esto y andaba teniendo ya sus revelaciones privadas. Tuvo muchas revelaciones privadas San Francisco, y una de ellas era justamente cuando estaba llorando frente al crucifijo de San Damián. Este crucifijo, que algunos lo conocen más justamente como un crucifijo franciscano, pero es la cruz de San Damián. este, Frente a él escuchaba que la voz que le decía, Francisco, convierte a mi iglesia, ¿no? Ayuda a mi iglesia, y y él restaura a mi iglesia, ¿no? Y como esta iglesita de San Damián estaba hecha pues medio pedacitos, él pensó que lo que le decía la voz era restaurar la iglesia, pero esa iglesia de San Damián, hasta que se dio cuenta de que no iba por ahí, que era restaurar la iglesia completa. Y entonces empezó justamente un recorrido que, como vimos, le llevó justamente a hacer incluso como una regla, y que luego empezó a tener adeptos porque había muchos que, al igual que hoy, por supuesto, pero que amaban el cristianismo, amaban el evangelio, pero veían que todavía había mucho por purificar. Bueno, eso es por la parte de San Francisco. El Papa de aquel entonces, el Papa Inocencio III, también tuvo un sueño, y en este sueño vio, ya había escuchado a San Francisco y todo esto, y en el sueño vio cómo eh, Francisco detenía el templo, vaya la iglesia, y entonces, aunado a todo esto, pues él dijo, pues es Francisco el que tiene que llevar adelante esta renovación, sostener la iglesia, y pues le dio luz verde justamente a lo que él proponía, a su estilo de vida, a su espiritualidad. Por último, porque por una parte ya vimos el video, por otra parte ahorita haremos el resumen. Por último, de la vida de San Francisco, hablar de su muerte o de su tránsito, como decimos, ¿no? La muerte de Francisco, su tránsitus, aconteció la tarde del 3 de octubre de 1226 en la Porciúncula. Después de bendecir a sus hijos espirituales, murió recostado sobre la tierra desnuda. 2 años más tarde, ya había otro papa, el Papa Gregorio IX lo inscribió en el catálogo de los santos. Aquí fue luego, ¿verdad? Van a ver varias cosas que decir. Poco tiempo después, en Asís, se construyó una gran basílica de su honor que todavía hoy es meta de numerosísimos peregrinos que pueden venerar la tumba del santo y gozar de la visión de los frescos de Giotto, el pintor que ilustró de modo magnífico la vida de Francisco. Un par de cosas. Murió el 3 de octubre, y la fiesta de San Francisco es el 4 de octubre. Aquí yo estuve leyendo un poquito porque efectivamente dos cosas. La fiesta de San Francisco es el 4 de octubre y no se me olvida desde hace muchos años, pero ahora menos, porque mi hija nació el 4 de octubre. Es como una panchita, ¿verdad?
Este, esa es una por la que no se me olvida la fiesta de San Francisco. Dos, se sabe que las fiestas de los santos son propuestas para el día de su muerte, porque es el día en el que se hace su tránsito, justamente así, cuando pasan de este mundo al cielo, por así decirlo, vagamente, por supuesto. Pero en varios lugares se encontré justamente que había muerto el 3 de octubre, y esto es del Papa Benedicto XVI, digo, es del Vaticano, es de la página del Vaticano, por eso digo, ok, murió el 3 de octubre, pero este, ¿por qué esto? Y en algunos documentos leí que decía que murió el 4 de octubre. Y en otros documentos leí que aunque mueran un día, la iglesia lo celebra al día siguiente de su muerte, pero eso no lo había leído, solamente esta vez que estuve buscando, lo leí. Entonces, lo dejo, fíjense que yo lo voy a dejar así, repito, porque ese es dato del Papa Benedicto XVI en la página oficial del Vaticano. Dudo mucho que haya un error, pero ahí está. Y repito, vi una o dos páginas más donde también se hablaba del 3 de octubre. Entonces, por eso es que me quedo con la espinita, pero al menos en lo que pude investigar así mientras preparaba la temática, pues sí, me queda esa parte, ¿no? Eh, yo, si me hubieran preguntado antes de preparar el tema, ¿cuándo muere San Francisco? Yo les hubiera dicho sin duda el 4 de octubre, porque es, repito, el día de su fiesta y se celebran las fiestas ahí. Pero bueno, queda como un dato ahí que es interesante, ¿no? Este, ¿Qué es lo que les quería decir? Dos o tres cositas. La primera de ellas es acerca de su canonización. Recordemos que el proceso de canonización ha tenido también varios momentos, varios estadios, ¿no? Como se les suele llamar, estados también podríamos llamarle, ¿no? Y no siempre ha sido lo mismo, no siempre ha sido igual. Al día de hoy, por ejemplo, las canonizaciones son muy rigurosas, acorde con nuestros tiempos y con nuestro conocimiento. En aquellos tiempos había otra forma, no mejor, no peor, era la forma de ese tiempo, en la cual los testimonios y demás, pues obviamente que influyen muchísimo, y la vida de San Francisco no había sido ninguna vida como si nada. Por eso dice, cuando 2 años más tarde el Papa Gregorio lo inscribió en el catálogo de santos, 2 años. Actualmente, si no me equivoco, el Papa Juan Pablo II fue canonizado 5 años después de su muerte. Puedo equivocarme, pero hoy sabemos que ya ha sido canonizado. Y si no fue canonizado, empezó su proceso 5 años después, pero fue muy poco, vaya, de que murió en el 2005, tiene 20 años que falleció y ya es santo, y eso fue muy rápido. Sí, muy rápido. Entonces, los procesos de canonización en nuestros días tardan mucho más, porque ahí ya hay mucho más acceso a las informaciones, y etcétera. Entonces, ahí en aquellos tiempos, a eso me refiero, y por los testimonios, por la fama que tenía, pues no hubo como que necesidad de mucho más, ¿no? Y siguiente, segunda cuestión, es que todavía hay gente que va a Asís, justamente. Yo no he ido, pero tengo la oportunidad de que varios amigos o conocidos han ido y me traen algún recuerdo por ahí, este, y si no, pues al menos sabemos que están por allá, y que efectivamente la casa de Francisco, por así llamarle, también es meta de peregrinación. Esto se me hace súper interesante porque Francisco fue alguien que salió de su casa para ir a visitar a todos, y ahora todos van a visitar a Francisco a su casa, ¿no? O sea que qué bonito que lo podamos ver así. Se ha dicho que Francisco representa, es buenísimo, buenísimo, un alter Christus. Era verdaderamente un icono vivo de Cristo. También fue denominado el hermano de Jesús. De hecho, este era su ideal, ser como Jesús, contemplar el Cristo del Evangelio, amarlo intensamente, imitar sus virtudes. En particular, quiso dar un valor fundamental a la pobreza interior y exterior, enseñándola también a sus hijos espirituales. La primera bienaventuranza en el Sermón de la Montaña, aquella que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, encontró una luminosa realización en la vida y en las palabras de San Francisco. Así que voy a decir dos cosas para cerrar con la imagencita que es el resumen de todo. La primera,
es difícil. Eh, Francisco contemplaba mucho a Jesús, precisamente porque quería ser como él. Esta contemplación la hacía de dos maneras. Una, a través de los evangelios, pero San Francisco pues, no fue sacerdote para empezar, entonces tenía muchas limitantes justamente para poder acceder a los evangelios, porque estábamos en una época distinta, a pesar de que él, por ser parte de una familia rica, pues tuvo acceso a cierta educación, pero aún así podía contemplar a través de los evangelios, pero también lo contemplaba a través decíamos, del crucifijo de San Damián, de la iglesia de San Damián y de otros crucifijos. Esto a él le enseñó muchísimo. De hecho, creo que podemos entender que para eso tenemos las imágenes, tenemos voy a decirlo de esa manera para que me entiendan los no católicos, cristianos no católicos, para eso tenemos los yesos, como ellos les llaman, justamente para eso tenemos los cuadros, para eso tenemos todo este tipo de cosas, porque nos invitan a imitar aquello que estamos viendo representado. Y entonces San Francisco veía mucho al Cristo crucificado, por eso él también pensaba que tenía que ser como un crucificado para el mundo, ¿no? Ahora bien, igual que San Pablo, este, ahora bien, es difícil porque les decía que fue el primer estigmatizado de la historia. Los estigmas son estas marcas que salen en las manos, los pies, a veces en la cabeza, en el costado, que de alguna manera para quienes los tienen es como una forma de ser un poquito más como íntimo con Jesús, ¿no? Asemejarse mucho a Él. No es que lo estén buscando como tal, hay gente que sí lo busca, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, pero él, más bien San Francisco lo que quería era ser como Jesús en todo sentido y llegó a un punto en el que pues compartió estas señales de la pasión de Cristo. Sin embargo, tenemos que recordar que los estigmas en sí mismos no son señal de santidad. Antes se creía y entonces decía, no, pues es que ya el que tenga un estigma ya es casi santo, pero no, la verdad es que no va por ahí, por supuesto. Y en el caso de Francisco hay muchos detractores sobre esta situación, que de momento no lo voy a mencionar, pero que lo dejo ahí para que en otra ocasión podamos retomarlo. Entonces, esa es la primera cuestión que decía, ser como Jesús, pero ser como Jesús en un sentido, pues, casi total, ¿no? Lo cierro con un ejemplo del día de hoy, que cuánta gente que admira a otros se viste como ellos, habla como ellos, los imita en sus gestos, en sus palabras, en sus expresiones, y dices, cuate se quiere parecer al otro. Entonces, también así deberían decir de nosotros, ¿no? Se quiere parecer a Jesús, pero en un buen sentido, por supuesto. Y la siguiente es todavía más difícil porque se habla de la pobreza. Y la pobreza es un tema espinoso, definitivamente, definitivamente. Porque si leemos así como, pues no sé si decir, no quiero decir que profundamente, pero no estoy tratando de decir que leamos a la carrera o superficialmente, sino si leemos sin tanto detenimiento, sin preguntarnos tantas cosas, sino escuchando y aprendiendo, pues veremos que el Evangelio nos invita a la pobreza, material también, ¿sí? Material y espiritual. Entonces, uno se puede preguntar cómo era Cristo, y Cristo era pobre en ese sentido. Uno se puede preguntar contra quién habló Cristo y habló contra los ricos, contra otros, pero nunca habló contra los pobres como tal. Habló en favor de los pobres, habló en favor de la pobreza, como dicen por ahí, no la canonizó, no canonizó la pobreza, pero sí la prefería, ¿no? Entonces, esta parte, híjole, la otra vez, ¿se acuerdan que decíamos de que los consejos evangélicos, ¿no? Decíamos pobreza, castidad, obediencia, y que me acuerdo que les dije aquello de que algún sacerdote o los sacerdotes diocesanos, estos no los ven como votos, sino que son como unos consejos, como unas invitaciones, pero que no están obligados a cumplir con esos votos, sobre todo el de pobreza me refería, y ahora lo vemos que San Francisco sí que lo llevó así al límite. Y podríamos decir, pero es que ¿por qué lo haces, Francisco?
Y él diría, pues porque lo dice el Evangelio. Y el Evangelio es muy claro en ese sentido, ¿no? Podríamos interpretarlo, podríamos hablar, podríamos ir, pero de que lo dice, lo dice. De que se condice un evangelio con otro, de que se condice una cita con otra, así es. Entonces a veces como que nos cuesta un poquito entender esa radicalidad y vivirla, ¿no? Es importante. Bueno, pues vamos a terminar con este resumen. Entonces, los franciscanos, fundador o fundadora, bueno, fundador San Francisco de Asís, su lema, lo habrán escuchado de algún hermano franciscano, porque aquí en Jalapa también tenemos franciscanos de varias, ¿cómo llamarles? No sé cómo se llaman, perdónenme, pero hay franciscanos, eh, laicos, hay hermanas religiosas franciscanas, y bueno, entonces no sé cómo decirlo de momento, ¿no? Pero ay, se me fue el nombre, perdóname. Pero habrán escuchado a algún franciscano que les digan, paz y bien, hermano, paz y bien, hermana, ¿no? Pax et bonum, paz y bien. ¿Se acuerdan cuál era el de San Benito? Ora et labora. Ora y labora, ora y trabaja. Este es paz y bien, paz y bien. ¿Qué tipo es una orden religiosa? Mendicante, pues que decíamos que andaban por todas partes. Su hábito es gris, negro, los frailes conventuales, y es marrón los frailes capuchinos. Entonces recordemos que este colorcito es el que le da nombre a muchas otras cosas que conocemos por ahí, capuchino. Sus características como espiritualidad son vivir el evangelio, lo que decíamos, lo tenían tan así, tan arraigado que decían hay que vivir el evangelio, y si el evangelio dice anda, ve y vende todo lo que tienes, pues lo hacía, ¿verdad? Seguir a Jesucristo, y no es seguirlo en un sentido geográfico, sino es tratar de imitarlo así totalmente, vivir la pobreza, por ahí se mencionaba Mateo 10, que también pues, está es lo del joven rico allá, y la fraternidad, eso es muy bonito, ¿no? Hacer esta vida de hermanos, ¿no? Y todos son hermanos, hermanos, hasta la creación es hermana. Santos conocidos, bueno, este es su escudo, que es como una T, por así decirlo, la cruz y las manitas con los estigmas. Santos conocidos, San Antonio de Padua, San Buenaventura, Santa Clara de Asís, San Pío de Petelchina, de casi de nuestros tiempos, no exactamente, pero casi, y San Maximiliano Kolbe, entre muchos otros. Los franciscanos son una orden muy conocida. San Francisco, su vida y su legado también son muy conocidos. Ahora lo que nos falta a nosotros es ver si a través de la figura de San Francisco, de su espiritualidad, su regla, nosotros también nos sentimos invitados a parecernos más a Jesús, al grado de que podamos, como San Pablo decía, de una manera para nada pedante, para nada creída, para nada ensoberbecida, sino muy recta, muy correcta, muy firme y real, decía San Pablo, sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Las mismas palabras las podría haber dicho San Francisco. Sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Pero habría que ver si Sergio, por ejemplo, podría decirle a otros, imítenme, aprendan de mí, sean como yo y no tengan miedo, porque si son como yo, estarán viviendo los valores del Evangelio, porque yo soy como Cristo. Qué difícil, pero a eso estamos llamados. Si no lo queremos vivir o si creemos que no podemos, ¿qué hacemos aquí entonces? ¿A qué estamos jugando? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como heredera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.